Señor consejero, ¿estamos en el tiempo de descuento o no en cuanto a la ejecución y justificación de los fondos comunitarios? Estamos en el extra time, por denominarlo así, para materializar los más de 1.700 millones de euros de solidaridad comunitaria que consiguió el Gobierno progresista del país para Canarias, para intentar reactivar la economía después de una pandemia que puede quedar muy lejos, pero hace solamente unos años que asoló el mundo, Europa, España y Canarias. Unos recursos económicos sobre los cuales acaba de informar la Consejería de Hacienda y Asuntos Europeos sobre el grado de ejecución de los mismos. Y, desde luego, ese informe de diciembre del 2025 arroja cifras y datos muy preocupantes. Voy a desglosarles algunos. De los más de 1.700 millones de euros a diciembre de 2025, 727 millones siguen pendientes de ejecutar, el 42%. Se han devuelto ya más de 50 millones de euros. Y lo que es peor, la previsión que hace el propio informe es que se puede incrementar dicha cantidad de devolución hasta los 200 millones de euros con la pérdida de oportunidades que eso significaría para esta comunidad autónoma. En el caso de su departamento, Transición Ecológica y Energía, desde luego la foto es más preocupante aún, porque se le asignaron 530 millones de euros para la lucha contra el cambio climático, para la penetración de las renovables, y solo lleva ejecutados 159 millones, el 30% a fecha diciembre del 2025, fecha del informe, con una previsión, además, de devolver más de 50 millones, en lo que sería una verdadera tragedia, que esperemos no se produzca. Y se lo digo, además, porque compartimos incluso el esfuerzo que en este caso el Gobierno progresista, a través de Sánchez y el Gobierno canario, además como socios de legislatura e investidura que somos, hemos realizado para solicitar a la Comisión Europea una prórroga de dichos fondos, que ojalá la Comisión Europea, con una mayoría conservadora, tenga bien autorizar. Pero, desde luego, la preocupación es mayor aún cuando estamos ante un Gobierno de Canarias, del que forma usted parte, que en materia de ejecución de las inversiones, desde luego, no es para que se den golpes en el pecho. Hay que recordar que en el presupuesto del 24 dejaron de gastar más de 1.000 millones de euros, pero es que en el presupuesto del 25 volvieron a las andadas y dejaron también de gastar otros 1.000 millones de euros. Pero detrás de estas cifras de fondos comunitarios, lo que hay en muchos casos son ciudadanos administrados, lo que hay son personas o empresas que están esperando, al hablar de la transición ecológica y la energía, por una ayuda económica que no termina de llegar, una ayuda prometida para colocar en las cubiertas de sus casas placas fotovoltaicas o en las cubiertas de sus negocios, para comprar un vehículo eléctrico y que se compense parcialmente la inversión realizada, o para dotarse de sistemas de almacenamiento de energías limpias. Sin embargo, personas como Guillermo, como Ángela, como Marta, como Pablo, siguen esperando después de 2 años por el ingreso de esas ayudas prometidas, no solamente por el Gobierno de Canarias, sino también por las empresas que les ofertaron la instalación de esas placas en las cubiertas de sus casas o de ese concesionario que le vendió el coche. Por lo tanto, en este punto le voy a preguntar, ¿qué avances se han producido en la resolución y abono de esas ayudas? Porque mientras sucede lo que le estoy señalando, esos mismos administrados, esos mismos vecinos, esas mismas empresas, observan con preocupación titulares como «Canarias ejecuta 1/3 de los fondos europeos Next, lejos de la media autonómica». U otro titular: «El Gobierno canario devolverá este año otros 150 millones de fondos Next Generation». Este es el contexto en el que se produce la pregunta. ¿Qué le digo a esos vecinos? ¿Qué le digo a esos empresarios? ¿Qué le digo en cuanto a los avances a la hora de la resolución y abono de unas ayudas que en muchos casos llevan esperando desde hace más de 2 años, consejero? Muchas gracias, señor Bergás. Adelante, señor consejero. Muy buenos días a todos, a todas, diputados, diputadas, muchas gracias. Respecto al tema MOIAR, que son los fondos Next Generation y los programas y subvenciones destinados específicamente al fomento de las energías renovables, tanto la relativa al autoconsumo como a la estrategia de energía sostenible en islas, los expedientes han avanzado en estos meses hasta lograr un 55% de justificaciones y abonos de cuantías en autoconsumo,
para los que hay 66 millones de euros, quedando a día de hoy unos 3.700 expedientes por justificar. Y por otro lado, se han superado los 72 millones de euros total abonados de la estrategia, para lo que hay en subvenciones 266 millones, entre los programas de autosuficiencia energética de las administraciones públicas, comunidades energéticas, descarbonización del sector industrial o suelos antropizados. En este año 2026 tenemos una estimación de ejecución de 309 millones de euros de fondos NECS, y esto es gracias a, como ya le hemos dicho en otras ocasiones, no solo al plan de choque que pusimos en marcha en la gestión de los recursos materiales y humanos de los fondos, sino al compromiso del personal de la Consejería en este asunto tras una legislatura, no podemos olvidar, la pasada, que es cuando se inicia la gestión de estos fondos, donde el bloqueo era visible, era importante, por desgracia. Hubo convocatorias bloqueadas, más de 15.000 expedientes sin tramitar, no vi que me nombrara eso en ningún momento, procedimientos demasiado lentos y tramitaciones que provocaron que la transición energética no avanzara al ritmo que Canarias demandaba, con una paralización administrativa que comprometía, como bien dice, la confianza ciudadana y también la confianza empresarial e institucional. Con el plan de choque que le comento hemos podido acelerar la gestión de más de 500 millones de euros en fondos NECS, solucionando el bloqueo administrativo en la concesión y la justificación de unos 26.000 expedientes de subvenciones. Y como le digo, en todo esto ha tenido un papel fundamental las oficinas de energía de Canarias, un recurso que ha sido clave para facilitar el acceso a las ayudas, para acompañar a la ciudadanía, administraciones y empresas en la transición energética, recorriendo todos los ayuntamientos de Canarias y además en este momento también descolgando el teléfono expediente a expediente para recordarle a los beneficiarios que tienen que justificar, de qué manera tienen que justificar, para luego desde la Administración poder proceder al abono. Por tanto, mucho trabajo, no ha sido nada sencillo, se lo debo reconocer. Queda aún este año por recorrer para terminar de pagar todas las concesiones y, como bien dice, esto no se trata de un asunto político, esto se trata de empresarios, personas con nombre y apellido que ya tienen subvenciones adjudicadas y ojalá no estemos en ese tiempo de descuento, como decía usted al inicio de su intervención, sino que llegue esa ampliación de plazo demandada por Canarias, demandada por el Gobierno de España y solicitada a Europa. Ojalá nos hubieran tenido por el Gobierno de España en cuenta mucho antes, cuando se le tuvo al IDAI para ampliar sus plazos en convocatorias similares a las nuestras hasta diciembre del 28. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Berga. Sí, Adelante. gracias, presidente. Me alegra que diga que no es cuestión de siglas. Se lo podía haber dicho a sus propios compañeros del Partido Popular cuando trataron de bloquear en el marco de la Unión Europea precisamente la consecución de estos fondos por el Gobierno de España, o cuando votaron en contra de la convalidación del Real Decreto Ley para establecer los procedimientos de tramitación de estos fondos. Que, ojo, el Partido Popular votó en contra y se salvó el Real Decreto Ley, fíjese usted, por la abstención de un partido que es negacionista, que niega el cambio climático. Fíjese usted, menos mal que usted habla de que no están las siglas en juego en esta cuestión, pues desde luego lo han disimulado bastante mal. Y mire, le voy a señalar una última consideración. Llevamos 8 o 9 meses hablando de la zona de aceleración de las renovables y mis vecinos y vecinas han hecho eco de esa polémica, pero ¿sabes lo que me dicen muchos de esos vecinos y vecinas? Marcos, lo que hay que acelerar, ¿sabes lo que es? No los parques eólicos, no las plantas fotovoltaicas que están hablando, que pertenecen incluso a grandes promotores e inversores, sino las ayudas, que es que no me ha llegado la ayuda para paliar, para compensar el gasto que hice en un vehículo eléctrico y llevo esperando 2 años. O para las placas, que he colocado 2 placas arriba en la azotea para calentar el agua y tampoco me ha llegado la ayuda que me prometió el Gobierno de Canarias y la empresa que me colocó las mismas. Por lo tanto, vamos a acelerar, consejero, y me alegra que venga usted al redil de superar las siglas. Dígaselo a sus compañeros, cuando en el inicio de estos fondos millonarios, desde luego, se empeñaron en boicotear la labor del Gobierno progresista de la Nación para conseguir eso. Más de 1.700 millones de euros para Canarias y más de 160.000 para el conjunto del Estado. Gracias, señor Berga. Señor consejero. Muchas gracias. Cuando me dice que le dice a esas personas, a esas empresas,
No hace falta que le diga nada, ya hemos hablado con ellos y nos apoyan en las solicitudes de ampliaciones de plazo que hemos solicitado al Gobierno de España y hemos solicitado a Europa. Y cuando dice que el Partido Popular bloquea, rechaza, el Partido Popular lo que está en contra y va a seguir estando en contra es que se utilicen los fondos Next para pagar pensiones. Eso estamos absolutamente en contra, como ha salido recientemente. De verdad que vamos a seguir trabajando como hasta el momento. La solicitud a Europa para ampliación de esos fondos Next y la inclusión por parte del Gobierno de España de forma expresa de la Estrategia de Energía Sostenible dentro de esa solicitud. La posición de España, espero, del Gobierno de España que siga, que pueda ser sólida, teniendo en cuenta las particularidades de Canarias. Nuestra Estrategia de Energía Sostenible en islas presenta unas características especiales y si no se nos tiene en cuenta esa ampliación estaríamos hablando de unas devoluciones importantes. Por eso estamos todos comprometidos y trabajando para conseguir esa ampliación de plazo y si no fuera hasta diciembre del 28, como se ha dado el propio Gobierno de España, vamos a lucharlo por lo menos que sea hasta diciembre de este año 26. No estamos pidiendo nada que nos haya dado para sí el Gobierno de España. Organizaciones empresariales, familias, particulares están apoyándonos, vamos a seguir buscando alternativas, proponiendo, como 6 propuestas hemos hecho llegar al Gobierno de España y Europa para lograr la máxima ejecución para Canarias. Muchas gracias. Gracias, señor.